mi nombre es Jordan Rojas Lizana y junto con mi compañero Elmer Sandoval vamos a hablar sobre las familias lógicas. ¿Qué son las familias lógicas? Bueno, una familia lógica es un grupo de dispositivos digitales, específicamente circuitos integrados digitales, que implementan distintas operaciones lógicas, pero comparten una misma tecnología de fabricación, por lo que presentan características similares en entradas, salidas y circuitos internos. Esta similitud en las características facilita la implementación de funciones lógicas más complejas, pues claramente permite una directa interconexión entre los chips que pertenecen a una misma familia. Es decir que al ser compatibles entre sí, permiten crear sistemas más complejos. Algunas características de estos son la velocidad. Bueno, algunos conceptos relacionados a sus características. La velocidad, pues, esto mide la rapidez en la respuesta de las salidas de un circuito digital a cualquier cambio que suceda en sus entradas. El consumo de la potencia. Bueno, claramente pues mide cuánta corriente o cuánta potencia consume un circuito digital, un dispositivo, cuando está en operación. La inmunidad ante el ruido o inmunidad al ruido. Mide la sensibilidad de un circuito digital al ruido electromagnético ambiental. Esto es muy importante en diferentes ámbitos, por ejemplo en las máquinas o circuitos de control industrial. Y la confiabilidad. La confiabilidad pues mide o estima el periodo de vida útil que ese dispositivo tenga para poder por cuánto tiempo va a brindar el servicio de manera completa, o sea, sin malograrse. Y bueno, eso sería todo. Seguimos exponiendo sobre las diferencias entre las familias lógicas TTL y SISMO. Y seguimos con TTL, Transistor Logic. Bueno, el TTL tiene una lista extensa de funciones digitales y es comúnmente la familia lógica más popular. Características. Una de las características es que su tensión de alimentación se haya comprendida entre los 4.75 voltios y 5.25 voltios, pero más se utiliza 5 voltios. Y también su margen de ruido es menor que el sismo. El sismo, su principal característica consiste en la utilización conjunta de transistores de tipo pico-MOS y nano-MOS. Las ventajas que tiene el sismo son las siguientes. Es el bajo consumo de potencia estática y los circuitos sismo son sencillos de diseñar. También otra característica importante es sus densidades de integración son muy altas, ya que un precio mucho menor que otras tecnologías. Las desventajas que tiene el sismo son: la velocidad de los circuitos sismo es comparativamente menor que las de otras. Y una más es también cuando el sismo entra en una conducción que la estructura, su salida supera su alimentación. Diferencia entre TTL y sismo. Tenemos la tensión de alimentación. En TTL va de 4.5 voltios a 5.5 voltios y en sismo va de 3 a 18 voltios. Su margen de ruido. En TTL el máximo es de 0.4 y el mínimo es de 0.4. Y en sismo el máximo es de 1.4 y el mínimo es de 0.9. Niveles de tensión de entrada. El máximo es de 0.8 y el mínimo es de 2 en TTL. Mientras que en sismo es de 1 a 3.5 y niveles de tensión de salida. También en TTL el máximo es de 0.4 y el mínimo es de 2.4, mientras que en sismo el máximo es de 0.1 y el mínimo es de
0.9. Aquí tenemos una gráfica de TTL y sismo. Aquí tenemos la voltaje de entrada y la voltaje de salida en TTL. En la voltaje de entrada de 0.0 voltios a 0.8 voltios es lógico o nivel bajo, y mientras que el 0.8 voltios a 2 voltios es el nivel no permitido o nivel intermedio, o no está entre el bajo ni en el máximo. Y en el 2.0 voltios a 5 voltios es el nivel lógico, es el nivel más alto. Y en el voltaje de salida igualmente. Tenemos del 0 al 0.4 voltios es el nivel lógico. Y en el 0.4 voltios a 2.4 voltios es el nivel no permitido. No está entre el máximo ni entre el mínimo. Y el 2.4 voltios a 5 voltios es el nivel lógico, o es el nivel más alto. Y en sismo también tenemos lo igual. Tenemos el voltaje de entrada que va desde 0.0 voltios a 1 voltio, que viene a ser el nivel mínimo. Y de 1 voltios a 3.5 voltios es el nivel no permitido. No está entre el nivel más bajo ni entre el nivel más alto. Está entre el nivel intermedio. Y tenemos el 3.5 voltios que va a 5 voltios, que es el nivel más alto. Y tenemos en el voltaje de salida de 0 voltios a 0.0 voltios es el nivel bajo. Y de 0.0 voltios a 4.0 voltios es el nivel intermedio. Y de 0.4 voltios a 5 voltios es el nivel máximo, el nivel más alto. Eso sería todo. Muchas gracias.